Muy bien, continuando con los ejercicios de momento de inercia, ya que aquí planteo uno para ustedes, va a ser una aclaración antes. El problema no decía que era aquí, sino el eje era en un tercio aquí, desde el otro borde, ¿ok? Recordad, la variación puede ser como sea, ustedes deben poder saber que si que aquí es un tercio, ¿cuánto es el desplazamiento que está haciendo con respecto al centro de masa? Pues si es que es un tercio y el centro de masa está ubicado en L medios, podemos hallar esta variación pequeña restando L medios menos L sobre 3, ¿ok? Y bueno, aquí nos debería dar un número. Ese número lo introducimos justamente aquí, en la variación. Esto como aclaración, ya que puede cambiar el eje de rotación. Para el caso que está aquí resuelto, es el eje de rotación aquí, pero puede ser un tercio, puede ser de cualquier extremo. Si decimos que este es AB y les digo, quiero que me determinen el movimiento de inercia con respecto a 3 centímetros desde el lado B hasta el lado A. Contamos 3 centímetros aquí, por ejemplo, 3 centímetros, y aquí contamos cuánto se ha desplazado desde el centro de masa hasta esa distancia. Pues se ha desplazado un L menos 3 centímetros. Este vendría a ser nuestro nuevo L. Voy a ponerle L nuevo, ¿ya? Y eso lo introducimos aquí. Ya, L nuevo vendría a ser la distancia, perdón, esa vendría a ser la distancia, ya, la distancia que se ha desplazado el eje. Ya, y el I del centro de masa lo obtenemos en estas tablas, ¿ok? En estas tablas. Aquí tenemos para cada uno, considerándolo. ¿Ok? Se considera o no, dependiendo de la situación. En este caso, lo podemos considerar, en mi caso de mi tarea semanal, era una barra, así, ¿ok? Entonces era un doceavo. Por eso es que yo les coloqué aquí un doceavo, ¿ok? Un doceavo. Ay, perdón, era aquí un doceavo. Muy bien, entonces resolviendo todo esto, se les queda eso. Según los datos, ya les van a dar un M, un L, y con eso pueden resolver. Muy bien, aquí yo estaba grabando esto antes y no había tenido el audio, así que por eso le estoy volviendo a hacer esto. Aquí dice una pieza de complemento tiene una masa de 3 kilogramos. Bueno, tenemos la masa. Aquí colocamos los datos. Masa, ¿ok? Masa. Dice, medimos el momento de inercia alrededor de un eje. Dice un eje P, ¿qué masa? Y obtenemos I de P. Ya, este IDP está justamente ubicado aquí, ¿ok? Lo midieron. Hay máquinas que realizan eso, ¿ok? Empiezan a girar la tuerca, la agarran de aquí con una prensa y empieza a girar el cuerpo, ¿ya? Y se determina el momento de inercia. Ahora, nos dice, calcula el momento de inercia IDM, o sea, I de CDM, en el centro de mesa, centro de masa, alrededor de un eje paralelo, que pasa por el centro de masa. Entonces nosotros sabemos que el teorema de Steiner, ustedes ya deben conocer esto, nos dice que el, nos dice que el momento de inercia con respecto a cualquier eje paralelo que conocemos, en este caso el eje es este. Miren, está girando así, pium. Nosotros queremos saber cuál es el momento de inercia si es que lo hacemos girar con respecto a su centro de masa. Entonces el teorema de Steiner dice, o el teorema de ejes paralelos, que ese momento de inercia es igual al momento de inercia que conocemos del centro de masas, más la masa del objeto, la masa del objeto, por la distancia que se ha desplazado. ¿Cuál es la distancia en este caso? Miren aquí, la distancia es 0,15 por dato del problema, ¿ok? Esa es la distancia. Entonces, si se dan cuenta, el dato que nos están dando es este de aquí. Y el dato que nos están dando también es la masa. Y la distancia también que se ha desplazado. Por lo tanto, ese dato que es la incógnita es posible despejar. Si nosotros planteamos las ecuaciones, nos da que 0,31, 0,132, que está aquí, 0,132, este es el dato, 1,6, que es la masa, aquí está, y la distancia desplazada, que es 1,15. ¿Ya? Dato, única incógnita. ¿Cómo hacemos? Pues despejamos, calculador. Muy bien. Ahora aquí está el otro ejercicio que vamos a resolver, que dice que cada una de estas esferas pesa 0,02. Ahora, consideración, vamos a considerar esta esfera como una masa puntual. Ya una masa puntual está dada, el I del centro de masa está dado por esta ecuación. La masa por la distancia al cuadrado. Ahora, la distancia, ¿qué distancia es? Es la distancia, algunos le llaman radio, pero prefiero llamarlo distancia, que es una distancia perpendicular al eje de giro. Y es la distancia más corta, ¿ok? Porque bien podría ser que también aquí hay un eje, pero esto no es perpendicular, aquí hay un ángulo, ¿ok? Entonces esa es la distancia perpendicular, es la más corta, ¿ya? Entonces ese es justamente el eje de giro, la distancia del eje de giro, ¿ok? Entonces vamos a considerar algo así. Aclaración, se puede usar también, esta es una esfera sólida, de una esfera sólida. Si consideramos eso, tenemos que tener el radio de la esfera. Ahora, en este nos dice las esferas pequeñas, no nos dan un radio, por lo que no podemos estimar el momento de inercia de cada esfera, pero aquí tienen la observación de que ustedes pueden hacer, si, dado el radio, ustedes pueden evaluar ese momento de inercia y continuar haciéndolo, ¿ya? O sea, el momento de inercia de una esfera puede desplazarse justamente a esta distancia.
pero para fines prácticos estamos analizando esferas puntuales, con masa puntual, ¿ok? Son masas puntuales. Entonces, para responder a, nos pide que calcule el momento de inercia que pasa por el centro del cuadrado, quiere decir que es este eje que está saliendo de la pantalla, ¿ok? Ese eje que está saliendo de la pantalla lo calculamos de una manera tal que debemos calcular el radio, y ese es el radio, ¿verdad? Si nos ponemos a observar bien, ¿cuál es el radio? Ese de aquí. Este es el eje, ese es el radio, la distancia hacia el eje de giro. Ahora, aquí les puse la demostración que eso vendría a ser a raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque si hacemos nuestro teorema de Pitágoras, aquí hacemos el hipotenusa al cuadrado, que es todo esto de este cuadrado, ya que es 4, 0,4, 0,4. Vamos a colocarle del lado a y lado a, ya que es un cuadrado. A al cuadrado es igual al hipotenusa al cuadrado. Entonces, reemplazando aquí, despejando, nos damos cuenta que h es igual a 2a. Despejando nuevamente, aquí está, h es igual a raíz de 2. Muy bien, eso ya lo conocemos, pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos solamente esta parte de rosada. Entonces, ¿cómo es esta parte rosada? Si es que toda la hipotenusa completa es a raíz de 2, pues la mitad. Entonces sería a raíz de 2 sobre 2. Muy bien, sobre 2. Entonces este vendría a ser el radio de giro o la distancia para este caso. Muy bien. Entonces, para una partícula puntual sabemos que es m distancia al cuadrado. Distancia la tenemos, la masa la tenemos por dato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hallarla. Entonces colocamos, la masa la tenemos, la distancia, en este caso, es a raíz de 2 sobre 2. Y esto no olvidar siempre, al cuadrado. A eso se les olvida a todas las personas. Entonces, para hallar total, el momento de inercia total de este cuerpo, de este cuadrado, ¿qué hacemos? Los momentos de inercia pueden ser aditivos, ya que tienen las mismas unidades. Dense cuenta aquí, miren, kilogramo, metro cuadrado. Sí se pueden adicionar. Entonces, como estos están girando alrededor del mismo eje, es lo mismo sacar para uno solo y multiplicarlo por 4 porque la distancia es la misma y la masa es la misma. Por lo tanto, y ya que si siguen la misma trayectoria, podemos decir que el momento de inercia total de este cuerpo con respecto al punto O cuando gira, cuando es paralelo, así, cuando el, cuando el eje de rotación es paralelo está saliendo, perdón, de la pantalla, está dado por 4 veces el momento de inercia que calculamos aquí para una sola partícula. Entonces, eso nos va a dar, tenemos el dato de la masa del lado del cuadrado, que este es el lado del cuadrado, esa es la masa, que hacemos, lo introducimos nada más y nos va a dar este número. Entonces, para la segunda dos, para la pregunta B dice, a la que biseca al cuadrado, que pasa por la línea B. Es esta de aquí, miren, AB. Si consideramos el eje de rotación, voy a borrar todo. Ahora, nuestro radio de rotación ya deja de ser este, cambia por este, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Si decimos que este lado es A, todo este lado, este debería ser A sobre 2, ¿verdad? Recordemos que A es el lado, aquí lo tenemos, ¿ok? Entonces, considerando eso, podemos decir m d al cuadrado, este es d, ¿ok? Ahí, voy a borrarlo. Este es d, ¿ok? Este es d. Entonces, m d al cuadrado, tenemos esto, tenemos a, lo reemplazamos y nos da esta. Ahora nuevamente nos da la respuesta, esto nos va a dar un número, ya, y esta es la respuesta. Ustedes reemplazan para verificar, ¿ok? Ahora, aquí nuevamente, ¿es o no cierto de que también 4 veces se va a duplicar? Porque aquí es una vez, esto de aquí, cada uno está la misma distancia, cada uno tiene la misma masa, masa, para todos es constante, para todos es constante. Y la distancia a su eje de giro, que vendría a ser ese de aquí, así, pum, esta es la distancia para todos, si se dan cuenta, y es la misma distancia, a sobre 2. Entonces, reemplazando nuestra fórmula, volvemos a decir que es 4 por i de alfa. Le llamé a i de alfa a una partícula con este nuevo movimiento para b. Entonces, reemplazando, ustedes tienen la masa, tienen el lado del cuadrado, pues pueden hallar. Muy bien, y para la pregunta se dice que pasa por los centros de las esferas superior izquierda e inferior derecha por el punto O. Superior derecha, muy bien, muy bien. Dice, quiere que hallemos esto de aquí. Con respecto a este es el eje de giro, ¿ok? Esta es la esfera superior izquierda, este de aquí, y esta es la inferior derecha, ¿ok? Entonces, ¿y qué pasa por el centro? Entonces, este es el eje de giro, muy bien. ¿Qué hacemos? Debemos siempre verificar cuál es la distancia. ¿Cuáles van a ser las distancias inmediatas aquí que vamos a observar? Ah, pues este de aquí, ¿verdad? Esta es la distancia, vamos a poner D. Y casualmente, como es un cuadrado, tiene la misma distancia también aquí. Ahora, ¿cuál es la distancia aquí? Vamos colocando nuestras ecuaciones, ¿ok? Expresamos nuestras ecuaciones. C y D. Vamos a colocar aquí. Voy a colocar aquí 1, aquí 2, ya que esta forma 2 la tiene también esta, 2. Esta forma 1 la tiene también esta, ¿ok? Vamos a colocar I de 1. 1 sería la masa por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Al cuadrado. La masa la tenemos por dato. ¿Cuál sería la distancia? Al eje de rotación. Como anteriormente dijimos, vendría a ser dado por A raíz de 2 sobre 2, ¿ok? Aquí lo demostramos, aquí arriba, ¿ok? Recordatorio, este de aquí. Como es una hipotenusa completa, es
solamente la mitad de la hipotenusa, le sacamos la mitad, ¿ok? Esto al cuadrado, no olvidar nunca. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Que la masa es dato, que el lado del cuadrado es dato. Por lo tanto, esto se resuelve y sale un número, ¿ok? Ahora, para el i del tipo 2, veamos la masa, la distancia al cuadrado. Bien, masa está dada. ¿Cuál es la distancia? Veamos. La distancia, si se dan cuenta, está en el mismo eje de rotación. Y aquí hay una propiedad importantísima, ¿ok? Cero. Porque la distancia es cero. Quiere decir que su momento de inercia es cero. Y eso es la aclaración importante. Cualquier objeto que pasa el eje de giro por el centro de masa, y si se quiere sacar el momento de inercia de ese objeto, es cero. Repito nuevamente, el momento de inercia sobre un cuerpo, dado el eje de rotación, si es que el cuerpo puntual y rota sobre él mismo, no tiene momento de inercia. Una partícula puntual, en este caso, que este es el caso, pasa por el centro de masa. ¿Cuál es la distancia? Centro de masa. Pues cero. La ecuación nos dice que es cero el momento de inercia y tiene sentido porque justamente esta partícula no se está oponiendo a la rotación, la que se opone es esta. Y otra aclaración importante, ¿de qué depende más el momento de inercia? ¿De la distancia o de la masa? O sea, mientras más pesado este objeto es mucho más se opone o mientras más distancia. La respuesta es este, porque en nuestra ocasión, en nuestra ecuación nos dice esto, la masa por la distancia al cuadrado, quiere decir que la distancia al cuadrado es mucho más importante porque aumenta el valor de nuestra ecuación, el valor de nuestro momento de inercia, cuadráticamente. ¿Ok? Observación importante. Siempre esto. Y aquí tienen ustedes las tablas para poder hacer. Ahora, importante, voy a hacer una aclaración aquí porque puede venirles algo así. Si es que les dan de esta barra y les dicen halle a una distancia x de aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si este es L, ¿cuál es la distancia que va a desplazarse? Pues D va a ser igual a L sobre 2 menos X, ¿verdad? Esa es la distancia que se está desplazándose. Y esa es la distancia que entre su teorema de Steiner. Voy a poner I de Steiner, que sería I al centro de masa más M de D al cuadrado. M lo tienes por el dato y la D es justamente este de aquí. ¿Ok? No olvidar, no se confundan. Y esto sirve para todo. Siempre les va a ser dato o lo van a tener que expresar en función a variables. Gracias. Les quiero.